Yo lo que sí tengo claro es cómo veo Bitcoin, pero pues cómo me ven los demás o qué nombre le ponen a mi visión me tiene sin cuidado. Sí recomendamos que estudien Bitcoin, sí recomendamos que lo entiendan y hasta que lo compren, pero no nos hagan caso, hagan su propia investigación. Para que más personas pues puedan aprender, documentarse y entender de qué se trata esta revolución que, como su nombre lo dice, estamos viviendo. Porque yo creo que iniciar en este camino de crear algo en Bitcoin es retador. Porque consideramos, igual que muchos otros bitcoiners, que somos tiempo y energía, que Bitcoin es tiempo y energía. Hash price, que es cuánto me paga la red por contribuir con mi poder de compra. Y ahí ese pánico es lo que a mí más me preocupa, más que el protocolo en sí mismo, es la acción de precio que esto pueda causar. ¿Quién va a tener acceso a un computador cuántico, cierto? Entonces yo creo fielmente que Bitcoin es la verdadera disrupción, es lo que vino aquí a cambiar el mundo. No nos podemos cagar la oportunidad, la única oportunidad que hemos tenido en generaciones de quitarle el poder al gobierno de controlar nuestro dinero. No sé si el ajuste en dificultad sea suficiente para que en algún punto pequeñas empresas puedan mantenerse estos cambios en la red. La razón por la que yo decidí estudiar Bitcoin era para entender cómo funcionaba esta estafa y poder explicarle a los demás por qué no deberían comprar Bitcoin y por qué no deberían estar metidos. Si hablas como maximalista, te comportas como maximalista, caminas como maximalista, usted, señor televidente, también, pues eres un maximalista, no importa, tranquilo, no hay pena, no hay vergüenza, ¿no? Y empezar como este camino de hacerlo porque yo considero que es importante, considero que puede ser algo importante también para la humanidad. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde esté en el lugar del mundo. Muchas gracias por vernos, usted, señor televidente, y usted y 3 personas más. Con nosotros ya somos 6. Un nuevo capítulo de Maximalistas. Hoy estamos en el bloque, a la altura del bloque 943.060. Esto viene siendo casi Semana Santa ya, 31 de marzo del 2026. Con nosotros un invitado muy especial, mucho más conocido, reconocido que nosotros, que no somos nadie, somos simplemente aquí unos aparecidos en pantalla. El señor Juan Pablo Mejía, maximalista, ex maximalista, neo-maximalista, no sé cómo se quiera definir. Juan, por favor, preséntese. Y usted también, don Sebastián, joven Buriticá, muy buenos días para acá, muy buenas tardes para ustedes allá. Muchas gracias, Gabriel. Antes de pasar a Juan Pablo, gracias nuevamente por traernos y abrir este espacio, Gabriel, y traer a un invitado más a este experimento que ya lleva 5 bloques, 5 episodios. Y bueno, para no alargarme más, Juan Pablo, bienvenido. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con los otros 6 que nos están viendo, o 3, no sé cuántos nos estén viendo, pero no, un gusto aquí. Hace rato no compartía un espacio para hablar de Bitcoin, de lo que nos dé la gana. Siempre era como dentro de unos marcos más cerrados y bueno, chévere estar aquí contento. Y lo del maximalista, ahorita le ponemos apellido o se lo quitamos o buscamos cómo es. A mí no me tiene sin cuidado más bien el tema de esos nombres. Vamos a ver qué pasa y pues yo lo que sí tengo claro es cómo veo Bitcoin, pero pues cómo me ven los demás o qué nombre le ponen a mi visión me tiene sin cuidado. Juan Pablo es un ser evolucionado, como podemos ver, ¿no es cierto? Ya trascendió los nombres, las etiquetas, está más allá del bien y del mal. La palabra de reconocimiento a ti, Juan Pablo, fuera de chiste, sabemos que eres una voz influyente en la ecoesfera latinoamericana de Bitcoin, conformada por ahí unas 15 personas, tus amigos y algunos otros más, como nosotros. Muchísimas gracias una vez más por venir, estar acá. Nosotros siempre arrancamos aquí hablando de unos temas de actualidad. Hoy tenemos 2 para hablar, ¿no es cierto? Y quisiera conocer un poquito la opinión de ustedes. Voy a contarles así por encima. Resulta que la semana pasada se vendieron más o menos 15,000 Bitcoin por parte de los mineros más grandes del planeta, Mara, Bitdeer, Hive, en fin, una cantidad de mineros que cotizan incluso en Bolsa de Valores de Nueva York que están vendiendo su Bitcoin. Y eso fue interpretado por el mercado como, bueno, ¿será que si los que están produciendo Bitcoin se están saliendo de Bitcoin y están vendiendo Bitcoin, qué está pasando? Pues entonces me tomé el trabajo de investigar un poquito de esto y ahorita les pongo por ahí la noticia para que la puedan ver. Y es que están entendiendo que de pronto hay una alternativa a la computación de Bitcoin, haciendo un pivote hacia la computación HPC,
High Performance Computing, que es la que al final del día mueve la inteligencia artificial. Es decir, están cambiando de minar Bitcoin a hacer computación para inteligencia artificial. ¿Por qué están haciendo esto? Pues básicamente porque Bitcoin está muy barato para ser producido, es decir, el precio que está alrededor hoy en día de los 66, 67 mil dólares, no logra compensar lo que se ha calculado en promedio, es un costo de operación de alrededor de 80 mil dólares por Bitcoin. Es decir, están operando a pérdida los mineros que todavía están operando y los que logren pasar este bache que se calcula próximamente, no sé, en el año 2026, vamos a tener un precio superior, pues entonces están trabajando a pérdida y están sosteniendo, como tantos otros bitcoiners también, el precio bajo aguantando. Joven Sebastián, ¿usted aguanta o no aguanta? Diga, ¿qué dice su mujer? ¿Usted aguanta? No, pues mi mujer me dice que sí, que hágale, que aguante porque pues hay que resistir, ¿no? Pero si fuera minero, que no lo soy. No, viendo lo que compartió también Gabriel y leyendo un pequeño post de una persona que sigo en LinkedIn que está en la industria de minería, me generaba curiosidad el tema de una unidad de medida que soy nuevo en ella, o sea, realmente no la había escuchado, que es el hash price, que es cuánto me paga la red por contribuir con mi poder de cómputo, ¿cierto? Si yo pongo mi computadorcito de aquí a minar y estoy contribuyendo con poder de cómputo de la red, con poder de cómputo a la red, ¿cuánto espero yo ganar por día, ¿cierto? Entonces, una medida bien interesante que no la había visto antes, que según lo que vi en el post, que creo que fue hace una semana, estaba alrededor de $30 el petahash por día. Entonces me puse a mirar eso respecto también a lo que compartió Gabriel en este momento y yo creo que algo que he aprendido de la economía pequeña, ¿cierto? De los pequeños negocios y demás, es que así efectivamente la industria de la minería sea una industria bien tecnológica, pues sigue siendo un negocio, ¿no? Y así como también los pequeños negocios, usted tiene que ver si el negocio está dando, ¿cierto? Para ver si puede seguir o no, pues también pasa en Bitcoin. Y me parece bien interesante mirar qué pasa con el tema que decía Gabriel sobre si la industria minera, de una forma muy libre, porque esa es la idea, ¿no? Pues la idea es que todo negocio sea libre de mirar cómo generar sus mayores beneficios y que ese margen neto al final del día, pues, pueda mantenerlos al aire, pues puedan encontrar también formas interesantes de diversificar. Y no sé si sea una buena idea o no el tema del procesamiento para, para, para redes de inteligencia artificial. Pero sí me generó mucha curiosidad el tema de que a nivel general, si mi negocio estoy invirtiendo 10 y estoy ganando 5, pues sí hay que repensar qué hacer, ¿cierto? Y por lo nuevo también que soy entendiendo bien el tema de la minería y del negocio como tal, ¿cierto? Ya el negocio como tal, muy, muy interesado en ver si de forma libre cómo pueden evolucionar estos negocios y también qué cabida hay, porque Gabriel lo sabe, me interesa mucho el tema de las pequeñas y medianas empresas, también qué cabida hay realmente a largo plazo para pequeños mineros, ¿cierto? Y realmente si no es una industria que, por bien o por mal, pues sin realmente juzgar nada, pues se comienza a ir más o tiende más a empresas más grandes, ¿cierto? Más que a empresas pequeñas. No sé si el ajuste en dificultad sea suficiente para que en algún punto pequeñas empresas digan puedan mantenerse estos cambios en la red. No sé de pronto, Juan Pablo, cómo ve este escenario. A ver, yo creo que estamos de pronto asombrándonos por algo que no debería sorprendernos, ¿no? No es la primera vez que pasa. Incluso esa tendencia de los mineros a acumular Bitcoin es reciente. Antes, a ver, como los mineros de cualquier mineral, mineros de oro, ellos minan oro y pues no se lo guardan, no les sirve de nada guardárselo, tienen que venderlo. Su negocio no es atesorar oro, así como el negocio de las mineras de Bitcoin, pues no es atesorar Bitcoin. Las mineras de Bitcoin tienen unos costos que están denominados en fiat, ellos tienen que pagar principalmente pues energía y después ya está el alquiler de el espacio, pues el internet, de los empleados, pero el costo grande, la verdad, de la minería de Bitcoin es la energía y ellos tienen que pagarla en pesos o en dólares o en euros, dependiendo de donde estén, pues en la moneda local. Entonces es completamente natural que tengan que vender lo que producen a cambio del dinero que necesitan para pagar pues sus costos de operación. Y por otro lado, con respecto a la migración a la IA, también me parece que de cierta forma
pues es natural por lo que Gabriel explicó desde un principio. En este momento digamos, el costo de generar los Bitcoin está más alto que el precio del Bitcoin, entonces pues no es sostenible tener una empresa con este tipo de actividad. Y como bien mencionábamos, el costo principal, el principal insumo para la minería es la energía. Y la energía normalmente se contrata con se llaman unos PPAs, un Power Purchase Agreement, son unos acuerdos de mediano largo plazo, donde el consumidor se compromete a generar, a consumir unas cantidades, ya sean mínimas o variables, pero en general tiene unas cantidades de energía que debe consumir. Y si esta energía, pues yo la estoy utilizando para generar Bitcoin, pero estoy perdiendo dinero, pues buscaré cómo más utilizarla. Esto se ha hecho, digamos que es muy similar al negocio del aluminio. El aluminio, para producir aluminio, se requiere unas cantidades enormes de energía, y cuando el precio de la energía se empieza a disparar, como está pasando por también el conflicto en Medio Oriente y pues todo el tema de las guerras, el petróleo está por encima de $100 el barril, etcétera, pues hay otros usos de esa energía que pueden ser más rentables. Entonces, digamos que entiendo que los mineros se estén vendiendo, entiendo que los mineros estén migrando a buscar cómo generan dinero, y pues me parece completamente normal. Incluso pues ahorita, en la medida en que vengan más halvings y la recompensa a los mineros sea cada vez menor, si no aumentan el número de transacciones y digamos el precio que estamos dispuestos a pagar los usuarios de Bitcoin por incluir esas transacciones en la blockchain, pues cada vez va a ser un negocio más difícil, más competitivo, que yo veo difícil que lleguen los chiquitos. Aquí ya pegándome un poco al comentario de Sebastián y la pregunta de, ¿será que la minería va a abrir las puertas a negocios más pequeños? Yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque por un lado, parece que el tema de que la energía esté en sitios remotos, digamos que energía hidráulica, energía geólica, hay distintos tipos de energía que se pueden, cuando dije geólica, a ver, pude haber dicho eólica o geotérmica, que geólica no es nada. Pero bueno, el tema es que hay distintas formas de convertir esa energía en energía eléctrica y eventualmente ponerla a minar Bitcoin. Digamos que ahí Bitcoin tiene una ventaja, y es que puede estar completamente aislado y puede consumir esa energía en sitios donde no hay otra demanda, donde no hay otra fuente de demanda de esa energía. O sea, si yo tengo una cascada por allá en la mitad de la nada, pues para poder transmitir esa energía y que la consuma alguien en una ciudad, en una industria, eso es costoso. Hay que montar una infraestructura de transporte de esa energía, mientras que Bitcoin, directamente ahí donde sea, en la mitad de la selva o en la mitad de una montaña o un desierto, puedo minar Bitcoin. Entonces eso, digamos que por un lado favorece un poco la tesis de que podrían empezar a descentralizarse la minería de Bitcoin, pero por otro lado, pues como hemos hablado, estas son actividades sumamente especializadas, donde hay unas economías de escala grandes, y pues ser grande tiene beneficios. Entonces, yo no tengo muy claro eso para dónde va. Creo que es un riesgo el tema de la concentración de la minería, que no es algo que me preocupe en este momento. No, creo que definitivamente es un riesgo si llegara a haber una concentración muy grande, pero pues vamos a ver. Aquí con Bitcoin me ha sorprendido en todo sentido, para cosas buenas, para cosas malas, cosas que están pasando más rápido de lo que esperaba, otras que me hubiera gustado que pasaran más rápido. Entonces aquí sí tengo la mente abierta a ver qué vamos a ver en el futuro. Gracias, Juan. Yo creo que muy valioso tu aporte, lo que estás diciendo, muchos elementos ahí para considerar. Una de las cosas que me gustaría traer a la conversación es el grado de innovación que se hace sobre la producción, transmisión, almacenamiento de energía, no solamente motivado pues por Bitcoin o la inteligencia artificial, sino en general. Se están encontrando maneras mucho más provechosas de explotar la energía, y particularmente la producción de energía eléctrica. Ayer, curiosamente, me estaban hablando de producción con hidrógeno. Y la semana pasada también estoy hablando de eso. Parece que fuera un tema muy importante. Y para nosotros, hablo por Sebastián y por mí, siempre ha sido muy interesante entender cómo funciona la minería desde la perspectiva energética, porque consideramos, igual que muchos otros bitcoiners, que somos tiempo y energía, que Bitcoin es tiempo y energía, y que hace una representación conceptual de esto a través de la transformación física, por las leyes de la termodinámica de energía eléctrica en potencia económica, como lo es Bitcoin. Ahora bien, estas cosas, como tú dices, Juan Pablo, tienden a mutar en el tiempo y a adaptarse. Bitcoin es resiliente. El ajuste por dificultad, por ejemplo, que se ha visto, está alrededor del 11% esta semana, negativo, es decir, hay gente sale de la minería, se ajusta la dificultad de minar. Voy a tratar de decirlo en términos más sencillos para aquel neo-bitcoiner que nos está escuchando, ¿no es cierto? Y se hace más fácil minar. En esencia, voy a tratar de resumirlo. Se hace más fácil minar con el ajuste a la dificultad. Y eso me parece bellísimo, porque
es un ecosistema, digamos, orgánico, vive, se adapta a las condiciones. Si la energía está cara, se adapta a las condiciones. Si la energía está barata, también se adapta para periodos de mayor demanda o para periodos de mayor oferta, como se quiera ver la cosa, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante cómo Bitcoin es resiliente y se adapta. Bueno, voy a cerrar ahí ese tema. Y voy a traer otro tema que Juan Pablo muy amablemente nos trajo a colación y tiene que ver con la computación cuántica. Entiendo yo que hay una noticia recién liberada que dice que Google Google anticipa que la computación cuántica va a llegar antes de lo esperado y que puede romper a Bitcoin antes del 2029. ¿Qué opinas tú de eso, Juan? Bueno, más que romper a Bitcoin es romper la criptografía de curva elíptica, ¿no? Que no es necesariamente Bitcoin. Yo no creo que Bitcoin como protocolo digamos, sea vulnerable a la computación cuántica. Lo que son vulnerables son algunas de las billeteras, de las direcciones que tienen Bitcoin. Digamos que aquí el riesgo no es que Bitcoin deje de funcionar o que Bitcoin se rompa, sino más bien que personas o entidades que tienen Bitcoin que no está protegido bien, donde han revelado la llave pública, donde recibieron Bitcoin previo a que se hiciera pues un doble hash y que, mejor dicho, direcciones viejas y direcciones que han sido previamente utilizadas son vulnerables, y ahí el riesgo que yo veo principalmente es pues que estos Bitcoin entren al mercado y pues salgan a venderse y efectivamente pues causen una caída importante en el precio. Entonces mi preocupación no es que Bitcoin vaya a desaparecer, que la computación cuántica vaya a acabar a Bitcoin, es más un riesgo específico muy puntual a que si no hacemos algo para proteger esos Bitcoin que hoy en día están desprotegidos, e incluso para proteger la forma en que hoy, para cambiar la forma en que hoy almacenamos nuestros Bitcoin, pues ahí sí hay una vulnerabilidad sobre, de nuevo, los saldos, sobre las direcciones, los UTXOs que no están utilizando pues unos buenos mecanismos para ser protegidos. Yo ahí creo que esto es definitivamente algo que es una certeza. Yo creo que esto va a ocurrir, es una cuestión de tiempo. Entonces algunos estiman que son 10 años, otros que son 5, algunos estarán por allá diciendo que son 2 o 3. Yo no creo que estemos en 2 o 3, no lo sé, no soy experto en el tema, pero tampoco creo que sean 10 o 20 o algo en que debamos no preocuparnos. Entonces yo creo que es algo que se está tocando. Ahí mencionaste antes del video, pues el BIP 360, creo que hay, digamos, distintas propuestas para buscar mecanismos para proteger esos Bitcoin. Lo que yo sí creo es que, de nuevo, es un riesgo que está ahí principalmente porque cuando llegue, eso va a afectar el mercado. Eso va, o sea, si llega alguien que descubre, se encuentra unos Bitcoin, y ojalá pues no sean muchos, pero si se encuentra los Bitcoin de Satoshi, que tampoco es que estén en una dirección, están en múltiples, pero si encuentra una cantidad importante de Bitcoin, salga a venderlos al mercado, y también no solo por el impacto inmediato que tenga eso en el mercado, sino también la percepción, y entonces saldrán otros corriendo, no, pero es que esto se acabó, y entonces saldrán a vender, y ahí ese pánico es lo que a mí más me preocupa, más que el protocolo en sí mismo, es la acción de precio que esto pueda causar. Y hay un riesgo ahí también que es un poquito derivado de esto, y es ¿qué va a pasar con Bitcoin? Porque yo creo fielmente que ahí va a venir el siguiente fork importante, y es, hay unas personas que dicen, bueno, hay unos Bitcoin que no vamos a poder salvar, los Bitcoin de Satoshi, esos Bitcoin no hay forma de protegerlos, no le podemos meter criptografía encima. O sea, hay unas llaves privadas que si se utilizan, se gastan esos Bitcoin. Y si la computación cuántica se utiliza para descubrir esas llaves privadas, esos Bitcoin pues son vulnerables. Entonces hay personas que dicen, mire, aquí en Bitcoin tenemos que respetar el derecho de propiedad y tenemos que respetar las reglas, y si alguien descubre esos Bitcoin, pues bien, que se los gaste y son de él. Y hay otros que dicen, no, tenemos que proteger el protocolo y tenemos que proteger el precio, entonces congelemos los Bitcoin de Satoshi. Y ahí yo creo que hay dos visiones completamente irreconciliables. Yo creo que hay unos que se apegan fuertemente a los principios de Bitcoin y que dicen que esto no se puede hacer y que los Bitcoin de Satoshi no hay que tocarlos, y otros que dicen que hay que congelarlos. Entonces yo creo que ahí es cuando se va a partir, y eso puede también tener implicaciones un poco que afecten pues más que todo la acción de precio. Yo no creo que ninguno de estas dos situaciones sea un riesgo para la supervivencia de Bitcoin como protocolo y como pues, todo lo que existe alrededor de esto. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan, si habían visto, digamos, estas implicaciones, o si es más, lo ven como un ruido que hay por ahí, como siempre todo el FOD, todas los miedos que tratan de hacernos sentir para tratar de quitarnos los satoshis que tenemos. Antes de que intervenga don Sebastián, Uy, ya iba a saltar. y que usted ya, mejor dicho, vaya y se explaye. Bueno, quería decir, primero, yo creo que es una narrativa de la industria, ¿no es cierto? No creo que sea una narrativa que le importe al mercado más ampliamente.
creo que es un tema de nerdos. O sea, ¿qué fue eso? El 256-bit curva elíptica, algoritmo discreto, o sea, marica, demasiado técnico para nerdos como yo. Usted no, Juan Pablo, usted es un hombre con criterio, claramente, ¿no es cierto? Que le interesan los temas técnicos, no un nerdo como Sebastián y como yo, ¿no es cierto? Creo que por ahora no merece la amplia preocupación, sí merece la preocupación de expertos, eruditos, gente muy inteligente como usted y como otros, Juan Pablo, que están trabajando en ese problema y en el Bitcoin Improvement Proposal de 360. Dígame, gracias por lamber o algo, ¿no? Por echarse... No, pero todo lo contrario, me excluyó del grupo de los nerdos. Antes Sí, 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 antes lo Ah, por ¿cómo fuera. así? Ahorita sí, Sebastián, díganos pues qué opina. Última palabra. Bueno, a mí algo que me inquieta es, no sé, me pongo a mirar el tema de las finanzas tradicionales, digámoslo, y hay unas capas tecnológicas también detrás que tampoco las conozco todas, pero hay una complejidad también tecnológica en las finanzas tradicionales, ¿cierto? Que normalmente eso al usuario final casi nunca lo impactan realmente en el uso de ese tipo de tecnologías. Ya hablemos pues del fiat, ¿sí o qué? A mí que me inquieta con todo este tema, ya sabemos la complejidad que hay en adopción para el caminante común, ¿cierto? Ahorita mismo con Bitcoin, ¿cierto? Comprar sus primeros satoshis, por ejemplo. Sabemos que sigue siendo una complejidad ampliar ese grupo de personas que inician su camino en Bitcoin y se quedan. A mí me inquieta es que aunque no es que esté metido mucho en el tema tecnológico de los avances en cuanto en la computación cuántica y cómo impactaría la red, porque comparto lo que dice Juan Pablo, yo también considero que a nivel de protocolo, pues la implicación no la veo como tan fuerte realmente. Sin embargo, sí me inquieta mucho el tema de la adopción, o sea, cómo eso puede llegar a impactar, porque hay muchas noticias, ¿no? Y hay mucha información volando. ¿Eso cómo puede permear al que está recién llegando al ecosistema y quiere como que empezar a, "Uy, vamos a comer satoshis", y después le llega la noticia, no es que la computación cuántica dice, no, me voy de aquí? Ahí cómo nos podemos preparar nosotros que estamos aquí en este ecosistema para cuando una persona nueva llegue, cómo poder que ese tipo de cosas que van a un tema más técnico, ahí voy otra vez al tema de las finanzas tradicionales, probablemente hay muchos chicharrones también que tienen que resolver, muchas vainas, pero que a uno como usuario final a veces no lo permea, ¿no? Entonces, yo sigo utilizando mi banco, yo sigo utilizando mi cuenta y ellos mirarán cómo resuelven. Pero sí veo que eso nos puede afectar en tema de adopción, porque, y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué podemos llegar a hacer para calmar esas aguas también, más que todo para los nuevos? Porque si efectivamente ese supuesto de que en el 2029, 2030, esa tecnología va a llegar, hay un tema también complejo en el sentido de cómo, quién va a tener acceso a un computador cuántico, ¿cierto? Porque ahí venimos a un punto que decía Juan Pablo, en tema de si por ejemplo, en el escenario de si los bitcoins satoshis se congelan o se dejan para quien tenga la tecnología, ¿cierto? Es como que hubiese una mina de oro escondida y ya alguien tiene tecnología para excavar. Ah, ya tiene tecnología para excavar, ¿cierto? Pero entonces, para cerrar el punto mío me inquieta mucho es mirar cómo ese tipo de narrativas que tienen un impacto más técnico, ¿cierto? Cómo realmente se impactan directamente la adopción del caminante aquí, del común, ¿cierto? Y cómo hace que puede llegar a ser o que adoptemos menos o no sé si adoptar más, no sé si sea algo para que realmente, si hay tanto miedo que nos ayude. Entonces, es lo como, no sé ahí cómo podemos utilizar eso para que nos ayude más a que nos haga que más gente se nos vaya. Bueno, pues esperaremos entonces al 2029 a que llegue la computación cuántica, a que lleguen los aliens, a que, bueno, mejor dicho, la incertidumbre, hermano. Aquí estamos siempre especulando sobre lo que puede o no pasar. Esperemos, diría mi abuelo, ¿no es cierto? No, mi abuelo ya no dice nada porque está muerto, pero hubiera dicho mi abuelo, esperemos y veremos, ¿no es cierto? Bueno, aquí quisiera cerrar este tema de actualidad y darle la palabra a Juan Pablo para que nos cuente un poquito. Cuando estamos cuadrando esta conversación, Juan Pablo, me dijiste que tú ya no eras un maximalista. Y aquí a nosotros nos interesa entender por qué hay diferentes versiones, hay diferentes entendimientos, hay diferentes definiciones, y si pudiera llegar a definir esto de lo que es un maximalista. Nadie tiene la verdad y hay maximalistas grandes, pequeños, conversos,
¿Qué tipo de maximalista eres tú hoy en día, Juan Pablo? No, esa pregunta es compleja porque yo sí considero que en algún momento de mi vida pensé por un tiempo, digamos importante, puede ser un año, pueden ser 6 meses, no sé exactamente porque tampoco es que lo haya definido así, mira, hoy soy maximalista y a partir de hoy no soy, pero yo cuando veía Bitcoin y comparaba veía otras criptomonedas, yo decía, no, pues es que no hace ningún sentido que existan otras criptomonedas, ¿no? ¿Por qué van a existir? ¿Por qué van a tener valor si en realidad Bitcoin es lo que tiene valor? Y eso es todavía, digamos, muy cercano a la visión que tengo hoy. Para mí Bitcoin es definitivamente distinto de todas las demás criptoactivos, por no llamarlos criptomonedas, porque además ni siquiera la gran mayoría son monedas. Entonces yo creo fielmente que Bitcoin es la verdadera disrupción, es lo que vino aquí a cambiar el mundo, es el primer, en realidad es el activo que puede hacer un mundo mejor. Yo no creo que las stablecoins, ni que Ethereum, ni que Solana o cualquier otra de esas cosas venga aquí a aportar. Sin embargo, tampoco descarto que haya cierto valor en este tipo de otros activos, ¿no? Por ejemplo, las stablecoins. Decir que las stablecoins no tienen valor cuando hay personas utilizándolas diariamente para transferir valor, para ahorrar, para realizar sus pagos, etcétera, etcétera, pues me parecería también un poco injusto decir que, oiga, eso no tiene valor porque a mí me parece que no tiene valor. Entonces, yo entiendo que haya otras cosas que sí tienen valor, incluso, por ejemplo, desde el punto de vista de tecnología, a mí siempre me ha gustado que se experimente por fuera de Bitcoin. Y por ejemplo, tenemos en Bitcoin tecnologías o segundas capas, Lightning Network, Rootstock o Liquid, y parte de estos desarrollos han venido gracias a innovaciones y descubrimientos que se han hecho en otras redes. Rootstock prácticamente es utilizar la tecnología de Ethereum, pero en una sidechain de Bitcoin. Entonces, a mí me gusta Bitcoin, estoy convencido de que no todo el mundo va a poder tener un UTXO, es matemáticamente imposible que con las condiciones de hoy todos los seres humanos podamos utilizar la red de Bitcoin para todas nuestras transacciones. En términos simples, Bitcoin procesa hoy más o menos 7 transacciones por segundo, mientras que Visa o Mastercard pueden procesar 20.000 transacciones por segundo en sus picos. Entonces, pensar que Bitcoin va a llegar a esa escalabilidad oiga, todos vamos a hacer todos nuestros pagos en la red de Bitcoin, eso es imposible. Matemáticamente es que no se puede. Incluso por UTXOs, por la cantidad de Bitcoins que hay, la cantidad de seres humanos que hay y los costos de transacciones, no se va a poder hacer. Entonces yo sí creo que hay que construir encima de Bitcoin, hay que construir segundas capas, como ya lo hablamos, de Lightning Network, Sidechains, ahorita viene ARK y Fedimint y otras 1000 cosas. Y para esto creo que es conveniente que se experimente por fuera de Bitcoin. Por ejemplo, las blockchains de privacidad. Oiga, pues a mí sí me gustaría que Bitcoin fuera un poco más privado. Pues yo no quiero que empiecen a experimentar con Bitcoin y de pronto, ay, no, cometimos un error y se dañó esto. No nos podemos cagar la oportunidad, la única oportunidad que hemos tenido en generaciones de quitarle el poder al gobierno de controlar nuestro dinero. Entonces, a mí me parece bien que exista esa experimentación y que exista idealmente por fuera de Bitcoin para que no lo dañen. Y algo, digamos que similar podría verse, digamos, en el tema de computación cuántica. Cuando dijimos, oiga, hay que proteger a Bitcoin de la computación cuántica, pues nosotros no podemos decir, listo, venga, esta es la primera propuesta, aceptémosla y incorporémosla, porque está el riesgo de que, oye, ¿y qué tal que lo dañemos? ¿Qué tal que después haya un efecto secundario, como ha habido con Taproot, como ha habido con Segwit, ha habido cosas que no identificamos en el momento cero, que después tienen consecuencias a futuro, y si tratamos de solucionar el tema de la computación cuántica inmediatamente, pues eso lo puede dañar. Entonces sería ideal para mí que sigan experimentando en otras redes, en otras cosas. Y bueno, y volviendo un poco a por qué, digamos, qué tan maximalista soy. Yo soy muy maximalista para los shitcoiners y muy shitcoiner para los más maximalistas extremos. Entonces yo creo que la gran mayoría de criptoactivos, de estas cosas, son estafas o proyectos que de pronto la voluntad no es robar al otro y quitarle su dinero, pero que ese es que ese es el resultado final, porque son cosas que no sirven para nada, o securities, títulos, valores que aprovechan, digamos, una gap, un espacio ahí medio oscuro en la ley para emitir cosas de forma ilegal, o cosas que no sirven para nada, pero pues estoy abierto a que puedan haber innovaciones o cosas que de pronto no contemplé. Yo cuando primero empecé a estudiar Bitcoin, la razón por la que yo decidí estudiar Bitcoin era para entender cómo funcionaba esta estafa y poder explicarle a los demás por qué no deberían comprar Bitcoin y por qué no deberían estar metidos en esto. Entonces, así como descubrí Bitcoin y dije, oiga, no, todo lo contrario a lo que yo pensaba, pues hoy tengo la mente más abierta a decir, oiga, hoy mi posición es Bitcoin es lo verdaderamente importante, pero no me cierro las puertas a que de pronto haya otra cosa y de pronto las otras cosas que se estén haciendo al lado puedan servir y de nuevo, puedan servir para la humanidad, para algunas personas que lo utilicen, pues eso ya es que tenga un uso, de pronto no es el uso que yo le quiero dar. Las stablecoins, yo no tengo mucho stablecoin, tengo algo porque me gusta experimentar y es conveniente para algunas cosas,
pero si hay gente que lo utiliza al diario, ¿cómo vamos a decir que eso no sirve para nada? Entonces, por eso es un poco mi posición y de no casarme con que soy maximalista, aunque a pesar de lo que pueden ver ahí, pues hay varios libros de Bitcoin, es lo que yo estudio, es lo donde yo invierto, es lo que yo ahorro, es lo que para mí es importante, pero pues no me cierro. Entonces, un poco por eso es que digo que ya no sé si me consideran maximalista o no. Mucha gente me considera maximalista, pero pues, de nuevo, para mí no es tan relevante ese nombre. Yo te considero maximalista, tú eres de los míos, Juan Pablo Mejía Caicedo, todo bien, no tienes por qué avergonzarte, notamos que lo eres y si hablas como maximalista, te comportas como maximalista, caminas como maximalista, usted, señor televidente, también, pues eres un maximalista, no importa, tranquilo, no hay pena, no hay vergüenza, no, mentira, Juan Pablo, de verdad que agradecemos mucho esa visión porque la compartimos, yo por lo menos la comparto y Sebastián, ¿usted la comparte o no? ¿Usted qué piensa de eso, hermano? No, qué chévere, muy interesante la razón por la cual Juan Pablo ingresó a Bitcoin. Primera vez que escucho esa razón de alguien. Mayormente es especulación por precio, pero bien interesante que la razón de investigar para que la gente no invirtiera y ahí llegó y vio y descubrió esa tecnología. Muy chévere. Y me parece de lo que dice Juan Pablo, sí lo comparto completamente en el sentido de que también inspira, por ejemplo, aquellos que vamos un poquito más detrás sobre que en algunos puntos este medio se vuelve también muy político a veces, ¿cierto? Y como muy ideológico y poder saber no estar tan seguro de lo que usted utiliza la palabra, que yo creo que es una palabra clave, que es lo que para Juan Pablo es importante, es lo que realmente tiene significado más allá de cualquier tag que le pongan. Y qué bonito es ver que ese proceso que ha tenido Juan Pablo lo ha puesto en un punto en el cual, por lo menos aquí en esta charla muy tranquila que tenemos, pues se le ve muy tranquilo respecto a lo que es para usted Bitcoin. Y yo creo que es algo que a mí particularmente me genera una inspiración grande, porque en algún momento de mi vida, hablando más del año pasado, antes de conocer también a Gabriel, estaba en una lucha interna grande para poder abrirme más al mundo, a decir que para mí Bitcoin es importante, independientemente que X o Y personas lo vean diferente, y empezar como este camino de hacerlo porque yo considero que es importante, considero que puede ser algo importante también para la humanidad, pero de lo que dice Juan Pablo, tomo mucho el tema de ver lo tranquilo que está con esto de Bitcoin. Y yo creo que ese es un punto muy chévere a alcanzar, también de muchos de pronto maximalistas que a veces hay una presión también de la industria, digámoslo. Entonces, bacano, me parece bien chévere eso y, y qué bueno poder contar con esas historias de saber que diferentes caminos nos llevan a Bitcoin y que no hay una forma de llegar, ¿no? Y una cosa importante a propósito de lo que dijo Juan Pablo y que me han recomendado que lo diga, eh, a propósito de la estafa, probar que no era una estafa. Yo quiero decirle aquí a usted, señor televidente, que aquí esto no es ninguna recomendación de inversión tributaria, ni mucho menos o legal, económica, para nada. No es una recomendación. Recomendamos que no nos pare bolas. Recomendamos, Sebastián, Juan Pablo, que no nos hagan caso. Sí recomendamos que estudien Bitcoin, sí recomendamos que lo entiendan y hasta que lo compren, pero no nos hagan caso. Hagan su propia investigación. Señor televidente, una vez más, por favor, usted vaya allá y haga su propia investigación, revise el feed, por ejemplo, de Juan Pablo Mejía y mire su documental. Hablemos un poquito de Revolución Bitcoin, Juan Pablo. Cuéntanos qué te llevó a eso, cómo fue ese proceso, qué aprendizajes tuviste, qué te dejó Revolución Bitcoin. Porque a nosotros nos dejó emoción, nos dejó conocimiento, nos dejó también una cantidad de personas que teníamos que invitar a los maximalistas. A ver si de pronto nos haces ahí el puentecito, Juan. Cuéntanos. Claro, con mucho gusto. Incluso, pues yo creo que esa era la idea, ¿no? Que poder compartir un poco el conocimiento de toda esta gente que aparece ahí en el documental, sus experiencias, su visión de Bitcoin, para que más personas pues puedan aprender, documentarse y entender de qué se trata esta revolución que, como su nombre lo dice, estamos viviendo. Yo empecé a crear contenido de Bitcoin en 2017 cuando dije, oiga, bueno, ya descubrí que esto no es una estafa, ahora todo lo contrario, ahora quiero que todo el mundo sepa sobre esto, y especial pues en español. Nosotros en Colombia, Latinoamérica en general y casi que en España también, siempre llegamos tarde como a todas las tecnologías, a todas las innovaciones, siempre estamos ahí como
como una economía muy agrícola, por decirlo así, como muy, oiga, mire, nosotros somos básicos aquí, temas tecnológicos como que no lo tocamos, y yo quería pues transmitirle eso a la gente. Entonces empecé con un canal de YouTube sin saber que era un youtuber. Yo en ese momento no sabía que había gente que se ponía en el frente del computador a hablarle a otros y que ese era su día a día, y que había gente que los seguía y los escuchaba y estaba pendiente de lo que decían todo el día. Entonces yo empecé pues con un tablero detrás a explicar como muy profesor, con un marcador, oiga, mira, acá esto es un bloque y cómo funcionaba más un poco el tema de Bitcoin. Y más o menos creo que fue a finales del 2019, yo empecé a pensar, oiga, pero esto hay que llevarlo a una calidad superior, esto no puede ser yo ahí con un tablero mal peinado, recién levantado, despelucado, explicando, con una cámara mala y un micrófono ahí que medio funcionaba, a contarle a la gente pues de Bitcoin. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si lo llevamos a una escala más importante y lo hacemos con calidad cinematográfica, algo que sea como para las grandes pantallas, pues para la pantalla grande y cómo lo podemos hacer? Entonces ahí empecé, yo recordé que había conocido una amiga hoy, en ese momento pues era una conocida, una amiga de un amigo que trabajaba en documentales y le conté y había una persona, yo hice unos cursos de Bitcoin con una empresa que ya no existe, que se llamaba Bitcoin, y este era un alumno que vio los cursos y dijo, oiga, pues a mí me parece mucho, me gusta mucho el tema, pero ustedes la calidad pues de grabación y de edición como que está muy, muy, muy triste. Y el tipo era pues editor de televisión y llevaba, no sé, 15 años trabajando en eso. Entonces hicimos un equipito ahí y pues yo los convencí de que nos metiéramos al tema, sin presupuesto, porque eso fue durísimo. Uno piensa que en Bitcoin pues hay mucho el ambiente de colaboración y todo, pero cuando uno necesita dinero, ahí los exchanges desaparecen, ahí no hay amigos, ahí ya no hay nada. Entonces fue duro el tema de la financiación, pero bueno, después de 4 años logramos grabar en El Salvador. En El Salvador empezamos justo cuando habían denominado a Bitcoin como moneda de curso legal. Estuvimos en México, en Colombia, en Argentina, en España. Y la idea era precisamente eso, como conversar con distintas personas, algunos que tienen muchísima experiencia, otros que simplemente de pronto no tienen tanta experiencia, pero empiezan a utilizar Bitcoin, les parece interesante, tienen un negocio alrededor de Bitcoin. Algunos son críticos de Bitcoin, pero pues como tratar de mostrar una visión bastante holística, como muy completa de qué es esto, cómo se está viendo y realmente pues qué impacto está teniendo principalmente pues en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica y pues algo de España, aunque en España pues tampoco es que haya mucha adopción, distinto de verlo como inversión. Entonces pues eso fue lo que hicimos. Hoy en día el documental tiene cerca de 50.000 visualizaciones, pero además de eso pues estuvimos en cine, ha estado en distintos festivales, ahí tenemos un premio, esto que está acá es un premio del Bitcoin Film Fest, nos ganamos el Audience Choice Award, la escogencia del público, sí, la película que el público escogió que debía ganarse el premio. Entonces eso nos llenó de orgullo, eso me lo llevo. Y yo creo que lo más relevante para mí fue la experiencia, o sea, fue el sentarme con toda esta gente, con Sergio Lerner, con Diego Gutiérrez, con Lunático, con toda esta gente con la que estuvieron dispuestos a darnos unos minutos, unas horas en algunos casos, a compartirnos sobre Bitcoin, el tema de la Bitcoineta en Argentina, el equipo de Money on Chain y cómo nos recibió Mano en su casa. En El Salvador, pues ver cómo, oiga, acá hay una economía donde literalmente podemos pagar el taxi con Bitcoin, los hoteles, la alimentación, incluso los impuestos. No estoy seguro si en este momento se puede, pero cuando yo fui se podía, porque esa ley la reversaron, la cambiaron un poco. Entonces yo creo que esa experiencia para mí es lo que yo más me llevo, más que las visualizaciones. Dinero no hubo, al final terminamos poniendo algo de nuestro dinero para poder cerrar el documental con éxito, porque eso fue de medio de a pedacitos. Agradecerle siempre a los sponsors que fueron Rootstock y Rayo, una billetera de Bitcoin en México, porque sin ellos pues no hubiéramos podido hacer nada, pero pues yo creo que eso es lo que me llevo, el haber conocido a esta gente y escuchado de primera mano todo lo que tenían que decir, y con mucho gusto nuevamente me ofrezco a conectarlos, solo es que me digan con quién quieren conversar y yo los contacto. Eso sí, ni más faltaba. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a tener la próxima semana aquí a Manu Ferrari también. Gran tipo. Gran tipo, muy bacano. Y muchos OGs ahí que tienes tú en ese documental, gente que puede pues dar testimonio desde hace mucho tiempo cómo es la vida con Bitcoin, trabajando en la industria de Bitcoin. A propósito de tus actividades hoy en día, Juan Pablo, cuéntanos a qué te dedicas, si quieres hablar un poquito de Alfa Bitcoin y si quieres hacer un pitch, pues también hágale, hermano. Bueno, yo he tenido varios roles en la industria de Bitcoin. Yo cuando decidí meterme a esto dije, yo renuncio a mi trabajo. En ese momento tenía un emprendimiento de algo que yo no tenía ni idea y decidí, bueno, meterme a esto de cabeza sin saber para dónde iba. Entonces yo he trabajado pues con grandes empresas, con pequeñas empresas, he tenido distintos proyectos. Hoy en día con Alfa Bitcoin tenemos una plataforma que está dirigida principalmente a inversionistas, en España le dicen inversores, que quieren tomar decisiones
con más fundamento, con información correcta y no simplemente con la información de las tripas o la última noticia. Entonces lo que tenemos es una plataforma donde los inversionistas pueden ir y acceden a todo tipo de herramientas, recursos, tablas, gráficas, indicadores, etcétera, que les dan una visión tanto pues de lo que está pasando on-chain, lo que está pasando en la blockchain de Bitcoin, que eso tiene información muy valiosa, como pues análisis técnico, fundamental, qué está pasando con los tipos de interés, las tasas de interés en los principales países, la liquidez global, qué está pasando con otros activos que pueda afectar el precio de Bitcoin. Y pues ahí estas personas pues ya empiezan a tomar, digamos que empiezan a aprender y a tomar mejores decisiones basadas en conocimiento pues información más formal que simplemente lo que decía, que se despertaron con tristeza o que vieron que el mundo se iba a acabar, que la computación cuántica iba a destruir a Bitcoin, entonces hay que salir a vender. No, aquí vamos a invertir más con fundamentos sin dar recomendaciones de inversión, ¿no? Esto es muy educativo todo lo que estamos haciendo e informativo. Y recientemente estoy empezando una práctica, creo que ahí tenemos que hablar más en privado, porque es una práctica, yo creo que es una nueva categoría. Aquí en inglés se llamaría como Bitcoin State Planning, yo creo que en español podríamos llamarlo como planeación o estrategia patrimonial con Bitcoin o algo así. Es básicamente yo quiero que las personas que tienen una cantidad de dinero importante, que de pronto no saben cómo guardar su Bitcoin o están expuestos a Bitcoin a través de ETFs o tienen su Bitcoin en exchange, pues puedan hacerlo de una forma mucho más responsable, porque hoy en día estas personas tienen la exposición de precio a Bitcoin, porque sí, efectivamente, si Bitcoin sube, pues el ETF sube, si Bitcoin baja, el ETF baja, pero hay otros riesgos bastante importantes que están dejando pasar por encima. Entonces, por ejemplo, o sea, si uno tiene el ETF de BlackRock, pues tiene el riesgo de BlackRock, o sea, hay riesgo de contraparte. Además, BlackRock no tiene los Bitcoins, los tiene Coinbase. Entonces, antes el riesgo de BlackRock, riesgo de Coinbase, riesgo de que un día Trump se levante y diga, ¿sabe qué? Esos bitcoins son míos. Así como dice, este petróleo es mío o esta isla es mía o lo que sea. Él va a decir en algún momento, y puede que no sea Trump, sino el siguiente o en otro país. Pero esas cosas van a pasar, así como ha pasado previamente. O sea, el oro en 1933 en Estados Unidos lo confiscaron. Punto. Aquí nadie puede tener oro, tienen que ir a entregárselo al banco más cercano. En Chipre, en Grecia, en el Líbano, ahorita la gente que quisiera, mejor dicho, Bitcoin tiene unas propiedades que son tan interesantes que dejarlo en un ETF o dejarlo en un exchange está asumiendo los mismos riesgos y más, y no están aprovechando los beneficios. Entonces es un poco enseñarle a esta gente cómo hacerlo y pues tener un plan muy documentado, muy profesional, entendiendo muy bien pues qué implicaciones tiene esto, cómo podemos hacer para que si de pronto el día de mañana nosotros faltamos, nos cogió un bus o nos desaparecimos o algo pasó, pues que las personas que nosotros queremos puedan acceder a esos Bitcoin, pero también que no puedan acceder antes. Porque lo que yo quiero es que si yo me muero, mis hijos tengan Bitcoin, pero lo que no quiero es que mis hijos se vayan con mi Bitcoin, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que hacerlo, digamos que muy concienzudamente, hay que desarrollar un plan que toma tiempo y eso es lo que estoy tratando de, empezando a montar, ¿no? Una asesoría muy también como pensando en, oiga, vamos a planear aquí, esto no es para traders, esto no es para gente que quiere ganarse unos dólares en un año, 2 años, no, esto es para gente que quiere planear digamos, el patrimonio por generaciones y quiere hacerlo con Bitcoin. Bueno, pues aquí está esa herramienta. Entonces eso es como en lo que yo ando actualmente. Muy interesante, Sebastián. ¿Usted ya No, pues planifica su sucesión para sus hijos con Bitcoin? por lo menos está como una idea, pero ya con lo que dice Juan Pablo, pues voy a ser de los primeros que va a ese cliente con Juan Pablo porque qué bacano ese tema de la estrategia patrimonial en Bitcoin. Hablábamos la semana pasada también con la invitada que estuvo con nosotros sobre el tema de la custodia, ¿cierto? Y digamos que hay varios temas ahí bien interesantes respecto a esa. Me llevo mucho a esa palabra clave, la estrategia patrimonial en Bitcoin, claro, porque al final también le pega a este activo tan valioso que es Bitcoin, ¿no? Y que también uno puede comenzar a montarse en ese bus y tener un plan un poquito más estructurado y no únicamente pensando como lo que decía Juan Pablo, o sea, es para traders o para algo, no, es para personas que quieren conservar su valor y crecer y administrarlo. Pero antes que nada, Juan Pablo, le quiero decir que, no, pues mil felicitaciones por todo lo que ha hecho, o sea, realmente es un punto de referencia que inspira, o sea, realmente, porque yo creo que iniciar en este camino de crear algo en Bitcoin es retador. También agradecer a Gabriel porque también con estos espacios también da ese punto de inspiración para que más personas vengan y también personas como yo, o sea, que también quieren hacer sus proyectos en Bitcoin, pero que a veces también no saben cómo hacerlo, a veces de pronto se sienten solos, a veces se siente que de pronto uno habla otro idioma y que no encuentra realmente bien qué mercado es el que no está. Entonces yo creo que antes que de pronto se nos acabe el tiempo, me gustaría hacer una pregunta a Juan Pablo y es de pronto qué consejo le podría dar a esa persona también
que estaba como Juan Pablo en el 2017, antes de empezar este camino en Bitcoin, pero que quiere empezar a crear algo en Bitcoin, ¿qué consejo le puede dar a esa persona que de pronto nos está viendo ahorita para, para ver qué es posible crear en este ecosistema? Bueno, es una buena pregunta. Primero que sigan a los maximalistas, porque definitivamente ahí se está haciendo un buen trabajo. Y antes de irme también, pues agradecerles infinitamente. Yo me voy a tener que ir rápidamente y de pronto por sorpresa no alcanzamos a despedirnos bien. Entonces aprovecho y les digo una vez, no, muchísimas gracias. Creo que están haciendo un gran trabajo, es una labor necesaria. Yo por cuestiones de la vida he decidido un poco dar el paso al lado en temas de creación de contenido. A mí me encantaba pues, enseñarle a la gente sobre esto, pero también eso tiene un tema que es que primero es muy difícil de monetizar. Entonces, si uno entra a Bitcoin pensando en crear en Bitcoin, tienen que entender que Bitcoin no tiene un departamento de marketing, no hay nadie que le pague a uno por hacer, por promocionar, hablar de Bitcoin, enseñar. Entonces, esa parte es un poquito difícil. Eso tiene que ser realmente algo que a uno le nace de corazón. Yo lo hice por más de 7 años y con el documental creo que hay más o menos cierro como esa etapa de, oiga, ya hice lo más que pude, ya más que el documental, yo no puedo hacer algo mejor que eso. Entonces, por eso es que también desistí un poco, pero personas como ustedes que siguen haciéndolo, pues eso es muy valioso y ahí hay que estar. Entonces, si alguien quiere como emprender en Bitcoin, no sé, pues hay distintas áreas donde puede hacerlo, hay distintos productos alrededor que se pueden hacer, no son muchos en realidad, y lo que les decía, es difícil. Yo creo que recomendación, relacionarse, conocer gente, ir a eventos, dependiendo de donde estén, pues puede haber meetups o conferencias o eventos más grandes. También, pues lo que decía, seguirlos a ustedes, seguir a la gente que está hablando de esto. Y hay que tener cuidado porque desafortunadamente esta es una industria, como la mayoría de industrias donde hay dinero, donde hay muchos estafadores. Entonces hay que tener cuidado, pues uno a quién sigue y cuidado en lo que están diciendo. Entonces no comer el cuento completo. Digamos que en Bitcoin está esa frase de don't trust, verify, no confíes, verifica. Entonces toda la información que van recibiendo, pues verificarla y animarse, porque eso sí, pues lo que toca es dar el primer paso y después del primero va al segundo y de ahí para adelante. Pero si uno no da el primero, pues no puede dar el segundo. Entonces toca meterse, echarse al agua, mojarse y darle y para adelante y pues ojalá con más gente, porque si no solo es muy difícil. No, muchas gracias, Juan, por esa mención. Creo que ahorita sí nos despegamos, Diego Sebastián, con este endorsement de Juan Pablo Mejía. Y ahora sí, Tenemos ya a 100 la luna. seguidores, ahorita sí disparados. 100 seguidores. No, de Ya. verdad. Juan Pablo. Sacamos clips. Juan Pablo Eso, dijo, Sí, sí. sigan los maximalistas. eso. Vuélvalo a repetir, por favor. Seguir los maximalistas. Gracias, gracias, No, Juan Juan Pablo, de Pablo. verdad. Muchas, A ver, muchas gracias, de a lo verdad. bien, Juan Pablo. Es un Mm. placer para nosotros tenerte aquí. Esperamos despedirnos antes de que te vayas. Ojalá vuelvas, ojalá con mucho más para enseñarnos. Sabemos que estamos con una persona que ha hecho el trabajo, la prueba de trabajo durante muchísimos años en educación, en difusión de lo que es Bitcoin, de sus beneficios, de su filosofía, de la gente que trabaja en esta industria. Te lo agradecemos en nombre de los 3 televidentes adicionales que hay aquí. Y de nosotros mismos creemos que no solamente haces un aporte muy valioso, sino que eres una fuente de inspiración. Yo con eso cierro, Sebastián. Eche usted ese pillo, hermano. No, Juan Pablo, nuevamente gracias. Gracias por tomarse ese tiempo el día de hoy y compartir con nosotros. De verdad, significa mucho para nosotros en este camino. Y como lo dije anteriormente, qué bacán y qué bonito tener un punto de referencia como usted, porque eso también es necesario en este ecosistema. Entonces, gracias. Sí, gracias. Aquí traemos a los top OGs, así como Juan Pablo, y también personas pues más del común. En estos días vamos a traer a mi señora para que hable de los beneficios, ¿no? De tener un Bitcoiner de marido, porque pues Y algún entonces, beneficio tiene que tener eso, ¿no es cierto? Si quiere total, también puede traer a la suya, Sebas. hacemos un quórum. Bueno, no, muchísimas Bueno, gracias, en serio, Juan Pablo. No sé, ¿dónde te podemos ubicar? Habla bien claro, pues, para el estate planning o para la planeación o para Alpha Bitcoin o incluso para que vayan y busquen el documental Revolución Bitcoin, ¿no? Lo buscan en YouTube, ¿no? Correcto, hoy el documental ya está disponible en YouTube, Revolución Bitcoin, ese sí es fácil, si quieren ponerle tilde en la O a Revolución funciona y si no también, ese no hay problema. A mí principalmente, como les digo, yo no estoy tan activo en redes sociales como estuve hace unos años, pero Juan en cripto con I latina, o sea, Juan como si yo estuviera adentro de cripto, Juan en cripto con I latina es la I de iglesia, no Y, o sea, cripto yo hablo español, entonces pues criptomonedas, cripto en español. Y yo creo que eso es lo más fácil. Ya de ahí pues empezará, ahí, digamos que ese es digamos, el camino para las demás cosas. Yo creo que por ahí es lo más fácil. Oye, yo creí que usted iba a hacer un pitch, por ahí lo he estado viendo en redes sociales también, de un curso. Cuéntenos un poquito, hermano, antes de que se vaya, Juan.
Bueno, Alfa Bitcoin, se me olvidó. Bueno, en Alfa Bitcoin también nos pueden seguir en Alfa Bitcoin _IO. Alfa es ALFA, Alfa normal, Bitcoin. Estamos lanzando un bootcamp principalmente para las personas que ya tienen Bitcoin y que están esperando, oiga, yo tengo aquí Bitcoin o estoy metido en cripto, pero el mercado bajista me da durísimo. Y hay formas en que uno puede hacer dinero, sacar una rentabilidad sobre los activos, simplemente con distintas estrategias. Entonces, en este bootcamp estamos Juan Rodríguez, que ese sí es el OG de los OGs, es posiblemente el Bitcoiner más reconocido, por lo menos creador de contenido más reconocido de Bitcoin en hispanoparlante, pues. Está Gael Sánchez Smith, que es mi socio, este es un trader que lleva pues 20 años haciendo trading, no en Bitcoin, porque Bitcoin no tiene 20 años, pero pues que sabe mucho de mercados. Y yo que me metí, como yo no soy maximalista, yo me metí con el tema de las finanzas descentralizadas, donde empiezan a aparecer otra cosa que yo creo que son muy interesantes. No es tan apasionante como Bitcoin, no va a cambiar el mundo, pero hay formas de, digamos, de obtener una rentabilidad en mercados bajistas. Entonces, este bootcamp está ahí. Si van a Alfa Bitcoin _IO o alfabitcoin.com, ahí pueden encontrar información sobre este bootcamp que vamos a empezar en 3 semanas, justo, sí, en 3 semanas exactas, el 21 de abril vamos a estar empezando con este webinar. Vamos a estar los 3, son 10 sesiones, distintas estrategias y bueno, vamos a ver, espero que alguno de aquí se anime a acompañarnos. No, yo tengo que confesarlo, he sido cliente de Alfa Bitcoin, muy chévere, muy interesante el contenido y por supuesto también seguimos a Juan Rodríguez, quien es una de las voces más calificadas para hacer análisis on-chain y con el código Los Maximalistas puede obtener el 1% de descuento en el curso de Alfa Bitcoin. Se le puede incrementar. No lo he hablado antes, pero estoy haciendo el lanzamiento de esta gran promoción el día de hoy. Ese 1% lo pone Sebastián Bolitica. Despídase, Sebas, por favor. Y lo más bonito es que en satoshis. En satoshis. Es un cashback. Cashback, tal cual. Cashback en satoshis. No, pero ahí está. Si les interesa este bootcamp, pueden contactarme directamente o ahí en la página de Alfa Bitcoin y si nos dan la referencia de los maximalistas que vinieron de acá, yo me comprometo a darles un descuento importante. Ahí está. Muy interesante. Bueno tenerlo en cuenta. Tan bonito, gracias. No, marica, llegamos a los 200 seguidores con eso que nos acaba de ofrecer Juan Pablo. Muchas gracias, Juan. Sebas. Muchas gracias, Juan. Nuevamente, feliz tarde, feliz día, Gabriel, y que esté muy bien esta semana. Nos veremos en el próximo bloque. Muchas gracias, Juan. Chao a todos, que estén bien. Chao. Gracias por la invitación. Cuídate.